Juan Bravo, que dentro de sus múltiples ocupaciones que tiene, que no para, ya sabéis que estamos ante el vicesecretario nacional del Partido Popular, que lleva todo el área económica de Hacienda. Pero, por lo cual es muy importante para nosotros que estuviera aquí en Melilla, que tuviera un contacto con el mundo de la empresa, que estoy aquí representados todos, y que eso es para mí muy satisfactorio. Juan Bravo, aparte de ser inspector de Hacienda, técnico de Hacienda, fue jefe de la Agencia Tributaria en Ceuta y diputado al Congreso, a las Cortes por Ceuta. Aparte, además, consejero de Hacienda con el gobierno de Juanma Moreno. Y eso presupone para nosotros algo muy importante, lo decía ayer en una junta directiva que teníamos. Es como si fuera de Melilla. Hemos estado con él muchas veces, trabajando él siempre para Ceuta y para Melilla, evidentemente, y entonces uno se conoce, se lo sabe. Se sabe Melilla y se sabe Ceuta. O sea que tenemos una garantía de que tenemos un personaje como Juan, que está allí en Madrid, que va a estar, y yo espero que sí, y voy a arrimar el agua para mi sardina. Yo creo que, evidentemente, el Partido Popular tiene muchísimas posibilidades de ser gobierno de España en las próximas elecciones, y seguro que Juan tendrá un papel muy importante en ese gobierno. Por lo tanto, para Melilla va a ser estupendo que tengamos un melillense más allí en Madrid. También lo tuvimos con Cristóbal Montoro, que también era de Jaén y también se portó muy bien. Yo, antes de dar la palabra a Juan, quiero, por supuesto, agradecerle su presencia aquí, agradecer a todos vuestra presencia aquí esta mañana. Creo que es bueno, desde el Partido Popular de Melilla estamos intentando conectar, porque nos preocupa muchísimo la economía, lo que más nos preocupa, porque si una economía sana que tira hacia adelante, lo demás va a fallar. Por eso hemos tenido varias presencias aquí de varios personajes que han estado intentando, por ejemplo, en el mundo de Canarias, el presidente del PP Canario y el gerente de Puerto Franco, que también estuvo aquí para, de alguna manera didáctica, explicarnos qué pasaba en Canarias, con la cierta similitud con Melilla. Pero queríamos que estuviera Juan Bravo, que era el que tenía que tener la palabra definitiva. Antes de dar la palabra para que empiece Juan, yo quisiera leeros, porque el otro día, se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que antigua, pero se había actualizado la posibilidad de que las mercancías en Melilla tuvieran una bonificación. Y hay alguien que contestó del Gobierno Central, no sé quién fue, a una institución nuestra de aquí, yo creo que fue a la CEME, diciendo que no, que es que Europa no quería. Nosotros en el año 17-18 consignamos en el presupuesto del Estado una partida precisamente para la bonificación del transporte de mercancía a Melilla y Ceuta. Ahí se quedó consignada y no se desarrolló. Luego ya otro gobierno no se ha desarrollado nunca, es verdad, pero evidentemente en aquel momento no eran muy profesionales y muy entendidos en la materia lo que hacen los presupuestos generales del Estado, y si se consignó esa cantidad es porque era viable y factible que se bonificara el transporte de mercancías. Pero no obstante, a través de nuestros diputados hemos hecho una pregunta al Gobierno Central y nos han contestado. Preguntamos, oiga, ¿qué dicen ustedes que esto parece que no puede ser porque Europa no nos va a dejar? Nos han contestado. Yo no sé si se ha publicado en la prensa, porque no me ha dado tiempo a ver la prensa, pero sí os leo la contestación del Gobierno Central. A ver si yo veo aquí. Dice, contestando una pregunta, si Europa nos deja o no bonificar el transporte de mercancías. Ceuta y Melilla. Esto es un lío. Bueno, que sí. Que Ceuta y Melilla dice que son como la isla, tienen el mismo condicionamientos políticos, técnicos, administrativos que la isla, y que están trabajando en un decreto para precisamente poner en marcha la bonificación. O sea que alguien aquí faltó a la verdad y era factible. Que sepáis que es una contestación de ayer que dicen que puede ser, que es posible. Dicho esto, yo creo que Juan nos puede explicar bien dónde va el Partido Popular, cómo va a llevar a España y nuestras propuestas que tenemos para que esa España sea mucho mejor. Y además acabar ahora mismo con la incertidumbre y lo que yo creo que es un fracaso total de la economía del Gobierno nacional y del Gobierno local. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer al Partido Popular que
que me haya dado la oportunidad de venir, de poder estar en Melilla y de poder escuchar, que yo creo que es una parte fundamental, y sobre todo agradecerles a todos ustedes, todos vosotros, porque la verdad es que es una representación muy amplia el que hayan sacado un tiempo de sus agendas o de vuestras agendas para poder estar aquí con nosotros. Yo intentaré explicarles en 10-15 minutos un poco las ideas que tenemos, y sobre todo lo que me gustaría más es que ustedes puedan preguntar o que ustedes nos puedan plantear, porque al final yo he venido aquí con la libretita para apuntar ideas, porque si hacemos algo, construimos algo en el entorno de una economía sin contar con los que tienen que desarrollar la economía, difícilmente vamos a acertar, ¿no? Parece más lógico, en ese concepto que tenemos entre todos, hacerlo realmente en la idea de la colaboración público-privada. Nosotros ahí, yo si me permite, empiezo con cómo vemos la situación, ¿no? Aquí estamos en el debate de si la economía crece, si la economía no crece. Primer concepto. Nosotros aquí estamos para las familias y para las empresas. Las familias pagan más luz, pagan más gas, pagan más por la cesta de la compra, pagan más por las hipotecas. Las familias están peor. Eso es una evidencia, ¿no? Luego es verdad que hablamos de 3 o 4 conceptos que el Gobierno presume, y a nosotros nos cuesta entender por qué presume. En primer lugar, podemos hablar de la inflación. Oiga, la inflación está bien. ¿Cómo va a estar bien? No para de crecer. Es verdad que ellos dicen, ahora no, estamos mejor que Europa. Ya, pero es que en el año 21 tú estabas mucho peor que Europa. Y yo ayer lo explicaba con algo que creo que todo el mundo entiende. Si yo les digo a ustedes que en el año 21 engordé 5 kilos y que en el año 22 he engordado 4 kilos, alguien puede pensar que estoy mejor porque he engordado 1 kilo menos, pero la realidad es que peso 9 kilos más. Y si sigo así, al final tendré un problema. Y eso es lo que ha pasado con nuestra inflación y con nuestra economía, que crecimos más, mucho más que la media europea en el año 2021, que siguen subiendo los precios en el año 22, que en enero vuelve a subir, es decir, que tenemos unos datos que nos llevan a estar preocupados, y que la inflación subyacente, es decir, la que quita lo que está financiado, que es parte de los alimentos y parte de la energía, pues resulta que estamos en estos parámetros. Y como el Gobierno eso no le acaba de gustar mucho, pues ha cambiado el criterio de cómputo en el INE para el mes de enero, que a diferencia de lo que dicen, y lo pueden ver en el artículo 3 del reglamento, no es que se debe cambiar el sistema de cálculo de la inflación, es que se puede, dice la Unión Europea. Entonces, están manejando datos para intentar confundir. Inflación no estamos mejor. Oye, tenemos un crecimiento superior a la media de la Unión Europea. Datos oficiales de Eurostat. Yo todo lo que les diga, si alguno no lo tiene claro o no me cree, yo se lo enseño. Datos de Eurostat. El único país de la Unión Europea que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, el único, España. Entonces, yo no sé qué debemos alegrarnos del crecimiento cuando no somos el que menos hemos recuperado. Hay países como Irlanda que no solamente ha recuperado los datos previos a la pandemia, sino que ha crecido más de un 26%. O sea, ha recuperado los datos previos y ha crecido un 26%. Y España todavía no ha llegado a recuperar los datos previos. En tercer lugar dicen, no, pero el empleo sí, el empleo va fenomenal. Bueno, pues en desempleo nos ha superado hasta Grecia. Somos el último país de la Unión Europea en desempleo. El último, el 13,1. Habiendo maquillado la figura de los fijos discontinuos, cuando empezamos a decirlos, nos insultaban al presidente Feijóo, y hoy todo el mundo ya sabe que hay ahí maquillado unos datos que no afloran, ¿no? Dicen, no, pero bueno, vale, eso te lo reconocemos, pero hay 1,3 millones de trabajadores más, que ahora se ha reducido en enero, pero cojamos el dato a 31 de diciembre, y uno piensa, de ese 1,3 millones de empleos nuevos, 400.000 son empleados públicos. Eso no es crecer la economía. Dices, bueno, pero aún así, ¿cómo puede ser que nuestra economía tenga 1,3 millones de empleados más y nuestra economía no se haya recuperado? O sea, si hay más gente trabajando, hay más gente aportando. Bueno, pues porque los nuevos contratos son contratos que realmente están vinculados a menos horas medias por trabajador, se está perdiendo productividad, es decir, la economía no funciona, por mucho que digan, la economía no está parando. Y si a esto le sumamos, con lo cual, empleo no, inflación no, crecimiento no. Nuestra economía no está bien. No está bien por mucho que quiera. Estamos amortiguando porque, si recuerdan, en el año 2008 empezamos a hablar de que habría crisis en España. Sí, no. En el año 2009, en agosto más o menos, el presidente Zapatero planteó el Plan E. En el año 2010 tuvimos crecimiento. En el año 2011 cayó a plomo. Porque si tú lo que haces es de manera artificial hacer parches o inyectar dinero de gasto público descontrolado, pero no hay reformas, no hay transformación, no hay empresarios, no hay autónomos, no hay nada detrás. Cuando lo quitas se cae, es lo que pasó, ¿no? Ahora mismo saben que tenemos 1,5 billones de euros de deuda. Hasta ahora podíamos pensar que la deuda, alguien equivocadamente
que la deuda no pasaba nada porque el coste era muy bajo. Este gobierno se está endeudando en más de 200 millones de euros diarios. Aquí hay gente que no trasladará, pero son casi 35.000 millones de pesetas al día. 1.500 millones de euros a la semana, 6.000 millones de euros al mes. Y eso habrá que devolverlo y hay que pagar los intereses. Para que se haga una idea, en el año 2021 hemos pagado 29.000 millones de euros, en el año 2025 CaixaBank considera que vamos a pagar 41.000. Son 12.000 millones más. A mí, claro, los compañeros de prensa me dicen, ya, pero 12.000, la gente ya llega un momento que no sabe si eso es mucho o poco. La subida de las pensiones ha sido 15.000. O sea, los 15.000 de la subida más 12.000, por ejemplo, del pago de intereses, en el año 2025 habrá 30.000 millones de euros más de necesidad de gasto con respecto a lo que hay ahora. Esa es la realidad. La pueden maquillar con los fondos, con todo, intentar decir que no pasa nada, nadie pone pegas, no hay reglas fiscales, nos podemos endeudar todo lo que queramos y la bola cada vez más grande, pero cualquiera de ustedes empresarios sabe que si para pagar un préstamo tiene que pedir otro préstamo y a ese préstamo tiene que pagar con otro préstamo y vuelve a pedir otro préstamo para pagar otro préstamo cada vez más grande, llega un momento que tiene que cerrar la persiana. Y hacia eso es hacia lo que nos lleva. Frente a eso negativo, a lo positivo, ¿qué es lo que planteamos nosotros? ¿Qué es lo que creemos que tenemos que hacer? Pues, en primer lugar, establecer una fiscalidad atractiva, orientada, no es bajar por bajar o subir por subir, es para generar algo. Lo hemos hecho en Andalucía. Oye, es para generar empleo, aquel que cree empleo tiene que tener algún beneficio, si está aportando a la sociedad. Aquel que genere I+D+I tiene que tener un beneficio. Aquel que haga exportaciones y crecimiento económico tiene que tener. Pues eso, una fiscalidad orientada a eso. Un segundo lugar es, no le podemos pedir más a los españoles y la administración ser la que más gasta. Necesitamos reducir el gasto político y superfluo. Es fundamental. Oiga, tenemos 22 ministerios, tenemos más asesores que nunca, tenemos una administración que es ineficiente y que tenemos que mejorar. Hay margen. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Le doy dos datos. El Instituto de Estudios Económicos, en un informe que ha hecho, dice que en España, en el sector público, se pueden ahorrar 60.000 millones de euros. Yo les digo, quédense con el 25%, 15.000 millones. La empresa merece la pena. La AIREF, el órgano de responsabilidad fiscal, también ha hecho un informe sobre 104.000 millones de euros de gasto público. Dice que 25.000 millones de euros o se pueden gastar mejor o se pueden suprimir de gasto. Con lo cual hay margen, mucho margen. En tercer lugar, la necesidad de una simplificación de trabas administrativas y burocráticas y una reforma de la Administración. Cuando hablamos de la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, les doy un ejemplo de hoy. Los españoles que ganen menos de 27.000 euros, tengan un patrimonio inferior a 47.000, pueden pedir una ayuda de 200 euros. Vale. ¿Y por qué tienen que hacer trámites y papeles? O sea, ustedes van a aportar esos datos a la Administración para que la Administración cruce y cuando compruebe con sus datos que es correcto, entonces le pagan. Pues ¿por qué no lo hace la Administración directamente la comprobación y directamente les paga? Porque hay un problema, es que va a costar más la tramitación de eso que los 200 euros que le vamos a dar a las familias. Con lo cual, si lo hiciésemos con esa eficiencia, podríamos automáticamente pagar más y no gastar en lo que no corresponde. Y cada vez que gastamos en lo que no corresponde, enchufamos inflación. Cada vez que somos poco productivos, enchufamos inflación. En Andalucía hicimos un decreto de simplificación y de reforma administrativa cada año para hacer las cosas más cercanas al ciudadano, para que el ciudadano, cualquiera de ustedes, familia numerosa, porque hay que renovar el carnet de familia numerosa, si la Administración sabe que yo sigo teniendo mis 3 hijos y que sigo casado. Sí que lo sabe, ¿para qué? Eso hay países como Estonia que lo tienen, que salvo casarte y separarte, todo se puede hacer. Y en segundo lugar, en la parte de la reforma de la Administración hay gente que se pone un poco nerviosa. Pues no, miren, en la Administración de aquí al año 2030 se van a jubilar entre el 35 y el 50% de los empleados públicos. Y hay sitios en los que no hace falta ese empleado público ahora mismo porque la tecnología lo puede sustituir y hay otros sitios en los que nos hace falta más gente. Ejemplo claro, sanidad, políticas sociales con nuestros mayores en las residencias o la atención. Oye, pues reorientemos esos recursos a donde realmente son más necesarios. Y en segundo lugar, hacer esa transformación tecnológica de la que estamos hablando, que por ejemplo tiene la Agencia Tributaria o que tiene la Seguridad Social, nos llevaría a decir, bueno, pero tenemos un gasto una inversión en tecnología de aproximadamente 12.000, 15.000 millones de euros. Es que tenemos los fondos europeos, es que nunca vamos a tener una oportunidad como esta en que sin hacer daño podamos transformar el empleado público, orientarlo a donde realmente hace falta y además tengamos el dinero
porque Europa quiere que sea la transformación verde y digital. Es perfecto. Tenemos la oportunidad, si no se aprovecha en este marco de hasta el 30, en esta transformación de este país que tiene que tener hasta el 30, no lo haremos nunca. En cuarto lugar, los fondos europeos. Si cogemos los fondos FEDER, los fondos estructurales, 14-20, que todavía queda por ejecutar, 21-27, que no se ha empezado a ejecutar, y estamos ya en el 23, más el Next Generation, España tiene 200.000 millones de euros para transformar el país. 200.000. Es verdad que el Next no está llegando y posiblemente hoy me he encontrado a un señor aquí, un chaval, que dice que él está en el PERTE del 5G y tal. Ya podré contar que conozco a alguien que realmente está ahí. Ya podré contar que conozco a alguien que realmente está en esto. Es una oportunidad. Nosotros hemos planteado 1000 alternativas. España no puede tener fondos europeos, es decir, fondos que vienen de fuera para ayudar y para transformar y no gestionarlos, sino utilizarlos. Para nosotros eso tiene que ser una enorme oportunidad. Piensen, en el año 86, gracias a España, Europa, los fondos europeos, Felipe González transformó este país, hizo muchísimas infraestructuras. En el año 98-2002, Aznar, con la entrada en el euro, también hizo esta transformación. Es verdad que Rajoy intentó salvarnos de la intervención y lo consiguió, pero ahora tenemos la tercera oportunidad en los fondos europeos. Es la tercera. O sea, nos han puesto lo que nunca ha tenido nadie. No hay reglas fiscales, puedes invertir lo que necesites, pero además te dan dinero. Fíjense, la parte de los préstamos, yo no sé si lo tienen controlado, la parte de los préstamos hay para devolverlo hasta el año 2058. O sea, son préstamos en los que pueden tener vida de 36 años, porque Europa dice, oiga, si hay un proyecto de un empresario que dice, hombre, yo creo que debería hacer esto, pero a lo mejor voy muy rápido, o no es el momento, o mi capacidad ahora mismo no me lo permite, dice Europa, hazlo y devuélvelo en 36 años, y si te equivocas, tienes 36 años para devolverlo. Eso es lo que nosotros no podemos dejarlo pasar, no podemos perder esa enorme oportunidad que tenemos por delante, ¿no? En quinto lugar sería el crecimiento. Oye, si nosotros miramos el PIB, Alemania tiene 3 veces más PIB que España y tiene un 70% más de población. Hay gap. Italia tiene un 50% más de PIB que España y aproximadamente un 25% más de población. Hay gap, demuestra que hay espacio para poder hacerlo. O sea, tenemos que identificar qué sectores son más productivos para estar ahí. Por ejemplo, si hablamos del tecnológico, de las startups, en el año 2021 se invirtieron en startups en España 4.200 millones de euros. En el año 2012, 140. Las startups españolas ahora mismo tienen una capitalización de 81.000 millones de euros. Es una economía en la cual nosotros somos referenciales. Si hablamos de eso, podemos hablar de la industria. Yo sé que a lo mejor aquí en Ceuta y Melilla es más complicado, pero la industria, si somos capaces de trabajar bien el tema de las renovables, es una enorme oportunidad porque los costes de la energía que ha demostrado que hace temblar el mundo, en España con las renovables, si lo hacemos bien, tenemos una enorme oportunidad. Sin embargo, este gobierno ha sacado una subasta de 3.000 megavatios y no ha adjudicado ni 50. Claro, tú puedes hablar mucho, pero si luego tú puedes hablar mucho del vehículo eléctrico, pero si luego no pones infraestructuras, tú puedes hablar mucho de muchísimas cosas, pero si solamente es ideología y no hay gestión, porque al final la política, por mucho que diga mucha gente, es gestión. Dato mata relato. Tú puedes tener mucho relato, pero los números son los que son. Entonces nosotros creo que tenemos que ser capaces de identificar las oportunidades. El otro día estábamos en un desayuno con Alberto Granados, presidente de Microsoft. Han hecho un estudio Microsoft y habrá gente que podrá trabajar en remoto de esos 2,4 millones de personas. Como decía él, aquí la clave es dónde van a vivir, porque esa gente va a poder vivir donde quiera en Europa. ¿Vamos a hacer un país atractivo o vamos a hacer un país que te pongo impuestos, te subo las cotizaciones sociales, te bajo el IVA de la cesta de la compra, pero te subo el impuesto al plástico y al final pagas más? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ser atractivos. Y ahí, sinceramente, creo que tanto Melilla como Ceuta pueden jugar una derivada muy, muy importante. Y por último, el empleo. Al final, todo lo que hacemos se circunscribe al empleo. Ayer estábamos en el partido y una compañera del partido nos decía que parte de esas personas que están en situaciones más complicadas le decía, es que nosotros no queremos subvención, nosotros no queremos ayuda, nosotros queremos trabajar, queremos un empleo, queremos poder crecer, queremos poder tener libertad para comprar, para ir, para venir, para lo que necesitemos, no depender todo el día. Nosotros tenemos 3,3 millones de desempleados ahora mismo aproximadamente, con los fijos discontinuos. Somos 13,1, la media de la Unión Europea está en un 6%, la media de la OCDE en un 4,9%. Imaginemos no estar mejor que la media de la Unión Europea, estar en la media. Eso sería
que trabajasen en España 1,7, 1,8 millones de personas. Si nosotros tuviésemos eso, gran parte de los problemas de los que estamos hablando no existirían. Habría más consumo, habría más actividad, recaudaríamos más, pero no cobrando más impuestos, sino porque hay más actividad. Yo me preguntaba, ¿es que para recaudar más hay que cobrar más impuestos? Digo, no, hay que tener más actividad económica, hay que tener más autónomos, no perder autónomos, hay que tener más IVA, no menos IVA, hay que tener más IPSI, no menos IPSI, pero no porque le exijamos un porcentaje mayor a los pocos que están, sino porque ampliamos. Oye, y otras cosas no. Pero cuando ha gobernado el Partido Popular, tanto con el presidente Aznar como con el presidente Rajoy, en España se crearon 7 millones de puestos de trabajo. Eso no lo puede decir nadie más. Solamente lo puede decir el Partido Popular. Y si nosotros tenemos eso, yo gasto una broma, pero que es verdad, que está demostrado que hasta cuando la gente trabaja, consume menos recursos sanitarios. Pues es que es buenísimo que la gente trabaje por muchísimos elementos. Y hacia ahí tenemos que orientarnos. Por ejemplo, hacen falta en Europa, según un estudio, van a hacer falta 4,2 millones de personas en el ámbito sanitario, en Europa. Pues pensemos si a lo mejor tenemos que dedicarnos a formar gente. Y en vez de establecer tantas limitaciones, ampliar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay muchísimas oportunidades. Pero hay que hacer las cosas bien. Hay que dar seguridad jurídica y certidumbre. Y ahora ya me centro en 4 o 5 días de Melilla o de Ceuta. No puede ser que algo que todo el mundo pensaba que era para siempre, que se han dado cuenta que no, que tengamos las cotizaciones a la Seguridad Social o los autónomos y resulte que el 50% estaba fuera. Y ahora me lo han puesto, pero con una cierta limitación temporal, que no. Que Alemania, cuando hizo la ayuda a los empresarios, dijo, los ERTE, hasta el 2022. Tírale. Si no hace falta, no lo haremos, pero la gente tiene que tener seguridad. Y en España, cada 3 meses, era la negociación. Que no, que los sindicatos... Pero que no, ni los sindicatos ni los empresarios, que ellos están aquí para aportar, no para quitar. Que tu gobierno lo que tienes que dar es estabilidad. Y ahora mismo, si uno echa la vista atrás, como hacíamos ayer, dices, oye, ¿qué hemos conseguido en el gobierno anterior? Con Rajoy, con el presidente Imbroda y con el presidente Vivar. Oye, te pones a pensar y dices, conseguimos modificar el régimen fiscal mejorando el artículo 33, que era una reivindicación histórica. Se consiguió mejorar la bonificación del transporte del 50 al 75%, se siguió ampliando los colectivos que estaban beneficiados de las cotizaciones a la Seguridad Social, conseguimos la mejora en la materia del juego online para atraer empresas y ha significado una mejora en nuestros territorios. Es decir, que esas medidas han ido avanzando y, sin embargo, ahora lo que vemos es que vamos para atrás, porque no se ha hecho ninguna y lo que hemos puesto es en riesgo las que habían. Hemos puesto en riesgo la que habían, con el miedo. Ayer una periodista me preguntaba, oiga, ¿usted qué opina de que en enero no se haya creado una sola empresa en Melilla? Ni una sola. Creo que tiene poco comentario. Lo que hay que hacer es agradecer enormemente a todos aquellos que estáis, seguís, y que crear un puesto de trabajo y un euro es una alfombra roja. Y desde ese punto de vista, cuando alguien hace el análisis de Melilla y ha tenido la oportunidad, lo que tenemos que pensar es, oye, ¿qué se puede hacer conjuntamente para intentar? Y yo creo que hay ahí varios elementos en los que tenemos que trabajar, ¿no? En primer lugar, seguir viendo esas oportunidades del régimen fiscal, que igual que en su momento, cuando el Brexit y el tema de Gibraltar se vio una oportunidad y se ha ganado, y hay actividad, seguir potenciando por ahí y ver qué podemos ser atractivos para que esos 2,4 millones de personas que van a trabajar en trabajo remoto o trabajo híbrido vean Melilla como una oportunidad. ¿Qué se le puede ofrecer? Hacia ahí tenemos que trabajar. En segundo lugar, tenemos un sistema. Es verdad que tenemos una situación complicada con Marruecos por la frontera y no parece que vaya a ir mucho mejor. Entonces tenemos que ser capaces de ver cómo se recompone eso, no metiendo el dedo en el ojo a nuestro vecino, evidentemente, y también mirando hacia arriba, hacia la península o hacia Europa, o incluso más allá, ¿no? Porque tenemos un régimen de operaciones triangulares que nos permitiría intentar ver oportunidades. Ahí tenemos que trabajar. En tercer lugar, tenemos el ámbito de la unión aduanera, es decir, tenemos que ver con Europa, tenemos que explorar con Europa sin perder nada de lo que tenemos, ojo con eso, sin perder nada de las opciones que tenemos, pero si hay alguna opción de seguir mejorando nuestro régimen, de seguir dando vida a los territorios de Melilla y de Ceuta, que tienen unas condiciones muy especiales. Hay otro elemento para todo esto que está muy bien, es fundamental las comunicaciones. Tenemos que tener unas buenas comunicaciones, si no tenemos buenas comunicaciones es difícil. Yo hablaba ayer, en Málaga presumía el alcalde, Paco de la Torre, de que estaban conectados con 150 destinos. Y es verdad, eso le ha provocado que mucha gente, altos directivos, estén viviendo en Málaga, su familia está allí, ellos se van los lunes y vuelven los jueves, porque tienen 150 conexiones, con lo que eso representa. Pero es que Melilla está a media hora de 150 conexiones. O sea, Melilla está conectada con el mundo.
está conectada, igual hay malagueños que tardan más en llegar al aeropuerto que lo que puede tardar un melillense desde su casa a coger el avión aquí y enlazar en Madrid. Entonces, ahí, desde el gobierno, o sea, aquí hay dos posibilidades. ¿Quedas el pescado o la caña? Y nosotros lo que tenemos que pedir es seguir construyendo la caña, no el pescado. O sea, no se le está pidiendo, mándame dinero. No. Queremos proyectos, queremos educación, queremos formación, queremos gente que nos pueda aportar. Y por último, yo creo que no es menor, el tema de la presencia de la Administración General del Estado en los territorios. Yo creo que es algo que tiene que haber una mayor presencia y se puede hacer. Y eso nos permite dotar de más actividad, dotar de actividad económica en el entorno de ellos. Yo lo cuento, cuando yo fui como delegado de la Agencia Tributaria a Ceuta, una de las premisas que me pusieron es que tenía que ir con mi mujer y mis hijos. Yo iba para un año, me quedé 7. Y durante 7 años yo compraba los uniformes en Ceuta, mis hijos iban a clase en Ceuta, nosotros salíamos a comer y a cenar en Ceuta. Entonces éramos 5 personas que aportábamos riqueza y actividad a Ceuta. Entonces, el Gobierno también tiene que ser corresponsable en eso, decir, oye, si hay algunos territorios que tienen algunas dificultades superiores, un elemento importante puede ser una mayor presencia de la Administración para facilitar. Es decir, oye, eso no estamos diciendo nada que no se haya hecho, ¿eh? En León está la central de gestión de las multas de tráfico. Perfecto, está en León y me parece fenomenal. Pero podía estar en Melilla eso o algo parecido, por ejemplo. Eso significa que hay casi 200 personas vinculadas a eso trabajando. Y ese trabajo se puede hacer desde León, desde Teruel, o sea, que no es decirle quitarle a nadie, pero sí que haya esa sensibilidad especial de cuando se crean cosas nuevas, intentar que esa ubicación, pues se acuerden que está Melilla y, bueno, y que a su vez eso luego arrastra servicios, porque ese centro tecnológico que hay en León para la gestión de las multas también tiene empresas que le prestan servicios, o sea, que en torno a una empresa pública se generan sinergias con las empresas privadas que le prestan los servicios que, lógicamente, el sector público no tiene y demanda del sector privado. Entonces, bueno, son ideas sobre las que queremos, pero ya con eso termino. Lo que estoy aquí un poco es para intentar escuchar, para intentar trabajar y en ese documento que estamos preparando, porque ahora el trabajo que tenemos en la Viceconsejería Económica es escuchar mucho a las empresas, intentar ver las ideas que tenemos, si realmente concuerdan con lo que ellos nos piden y a partir de ahí ser capaces de construir el documento, porque el presidente Feijóo tiene una obsesión. En los primeros 100 días todo el mundo tiene que ver en el ámbito económico que hay un cambio de rumbo, que hay un cambio hacia la seguridad, que haya un cambio en las líneas que les he planteado para que la gente recupere la ilusión. Tenemos que conseguir que en Melilla se creen empresas, tenemos que conseguir que los que están con su empresa vean posibilidades de crecimiento, tenemos que conseguir que los trabajadores vean que van a tener la oportunidad de trabajar y que este país vuelva a recuperar ese vigor de crecimiento que por desgracia ha perdido, pero que creo que tenemos una enorme oportunidad por delante, lo he explicado, y si somos capaces de hacerlo, vamos a tener una oportunidad como nunca de liderar Europa. No me quedo solamente en el ámbito interno, sino de liderar Europa por el tema energético, por el tema industrial, por el tema de empleo, por el teletrabajo, por los nómadas digitales, etcétera. Son auténticas oportunidades y en España lo tenemos. Ahora ya es si somos capaces de hacerlo entre todos o no. Con esto pues ya me quedo a su disposición para escuchar todo lo que me quieran plantear. Muchas gracias. Momento de si alguno quiere plantear algo, preguntar algo. Parecemos un diálogo. Si no, sigo hablando yo, que es peor. Se oye.
Ayer salió ese tema precisamente en la cena y yo le decía al presidente que a mí ver al presidente Imbroda y ver al alcalde Paco Latorre me da muchas similitudes, porque son gente que, a pesar de tener una edad, que puedes pensar, o sea, van por delante siempre de los demás, nos van empujando, ¿no? Te demuestran. Y crean cosas donde no existen. O sea, si vemos Málaga, ciudad de los museos. Málaga no tenía museos. Málaga, ciudad tecnológica. Yo recuerdo por el año 2000, más o menos, pero me acuerdo perfectamente, yo iba en el coche, iba de camino a Málaga por el tema del trabajo, iba oyendo la radio. Y fue cuando Paco se inventó el Málaga Valley. Y los de la radio se reían de él. Se reían de él, me acuerdo perfectamente. Yo dije, joder, este hombre es echado para adelante, Málaga Valley y tal. Hoy, lo acabas de decir, nadie discute. Entonces, yo creo que, por ejemplo, con el juego online se abrió un camino. Se ha abierto un camino que es verdad que hay territorios donde han tenido, aquí no se ha decidido apostar por ello, en Ceuta hay 500 trabajos directos en empresas, se van a construir algún edificio exclusivo para oficinas de ellos y hay otras más de 500 personas de manera indirecta vinculadas a ello, ¿vale? Pero queda mucho por explorar. O sea, en ese camino nos decían que la mayor oportunidad, porque yo estuve ahí en su momento empujando fuerte, es todos los desarrolladores que hacen falta para eso. Y Málaga lo ha demostrado. Y esta gente, todos los que desarrollan el tema tecnológico, el tema startup, son gente que es capaz de viajar sin ningún problema. No tienen, no sé, yo a lo mejor soy un poco más clásico y me cuesta más, pero ellos no, ellos con su mochila van, vienen. Además son gente que no está quieta en ningún sitio. Entonces, por eso decía lo del aeropuerto de media hora, que a esa gente le damos un atractivo. Esa gente hace operaciones importantes. O sea, algunas de esas personas que están en Málaga, y digo algún nombre como Paco Ávila, como Félix Ruiz, y ahora contra alguna cosa de ellos, hacen operaciones de 100, 150 millones de euros. Lo que estoy contando lo podéis ver en la prensa. No estoy contando nada que me hayan contado ellos a mí. Imaginaros la fiscalidad que le podemos hacer aquí. Imaginar si somos capaces de formar gente para lo que necesitan. O sea, hoy en día Google, Microsoft, IBM, Oracle, forman a gente con una mínima formación en 6 meses para que sean capaces de desarrollar una parte de esos procesos tecnológicos, una parte de ciberseguridad, una parte de inteligencia artificial, una parte de programación. Y eso lo podemos hacer si nosotros somos capaces de ofrecer una buena fiscalidad, un buen régimen en la seguridad social. Somos capaces de formar a esa gente, nosotros podemos ofrecer a esos sectores una mano de obra con cierta cualificación y unos costes muy competitivos con el mundo, lo que tenemos aquí. Entonces, ayer hablábamos de eso, es una oportunidad. Nosotros en su momento también, Paco de la Torre nos decía, oye, y si utilizamos, en su momento era Ceuta, ¿no?, como una extensión turística de Málaga, tenemos cosas, él decía, dentro de mi ciudad, los museos militares, es un atractivo más. Y yo tengo que conseguir que la gente quiera volver a Málaga. Por el aeropuerto de Málaga ya no me acuerdo cuánto van, pero no sé si eran 18 o 20 millones de personas. ¿No vamos a conseguir que esos 20 millones, alguno coja el avión para venirse a Melilla? ¿No vamos a hacerlo atractivo para que puedan venir? O sea, tenemos que trabajar. Por eso también decía la presencia del Estado. Si vamos a ese proyecto, por ejemplo, será necesario que esos museos se haga una inversión. Será necesario que el parador de Melilla o el parador de Ceuta tenga una inversión para que pongamos la ciudad, para que toda esa gente sea atractiva. Porque esa gente se mueve y va a sitios donde menos imaginamos y lo están consiguiendo y se está consiguiendo. Y te encuentras. Pero que ya hay gente tecnológica en Jaén. Yo soy de Jaén y Melilla, evidentemente, no tiene nada que envidiar. O sea, si somos capaces de crear el ecosistema, yo creo que es una enorme oportunidad. Como yo digo, casi con lo que Málaga no quepa, con lo que Málaga no cabe, sería suficiente para Melilla. Y ahí es ese trabajo de realmente... Ahora, a ese empresario emprendedor hay que quererlo, no hay que insultarlo. Si gana dinero nos tenemos que alegrar, porque ha generado él y ha generado para mucha más gente. Lo que no tenemos es que machacarlo. Va a generar empleo, hay que darle las gracias. Y hay que escucharlo, porque nos va a pedir cosas que a lo mejor el sistema no tiene. Y habrá que escucharlo para rápidamente darle respuesta. Entonces yo creo que, como bien has apuntado, es la enorme oportunidad de la que nos podemos beneficiar. Eso está pasando en Granada. Granada está sufriendo un desarrollo muy importante, en parte por el trabajo que hacen desde la universidad, la inteligencia artificial, pero ha sabido hacer sinergias con Málaga para seguir desarrollando proyectos. Y Melilla es que está ahí, es que está a media hora, no hay más. ¿Alguien más se atreve a preguntar algo más? ¿Sí? Yo creo que habla fuerte.
En la era digital que estamos parece ser que todavía los sonidos no nos acompañan. Buenos días, Juan. Quería preguntar, en otra época Melilla disponía de una plaza militar en la que había bastante presencia a nivel nacional de Melilla, por lo que conlleva a la familia y se creaba de manera indirecta la economía. Y bueno, sin prestar atención mucho solamente, porque leí el otro día que sobre el mapa nacional las diferentes empresas que acaba cada una de las provincias, cada una empresa de carácter global. Pero aquí en Melilla, en otra época, se hacía, por ejemplo, en la fábrica de Casera estaba aquí, se hacía calzado, se hacía también la cerilla del camello, cuando se impulsaba la industria en la que antes nosotros... Sí, y hemos perdido industria y no sé si cabría la posibilidad de, con el cambio, que esa industria volvieran de alguna manera a la ciudad para generar riqueza y generar empleo. Pues el presidente Imbroda lo planteaba anteriormente, ¿no? Nosotros en el presupuesto último del Partido Popular se dejó que para favorecer esa industria pudiese estar la bonificación de las mercancías para, de alguna manera, reducir costes. Es verdad que tenemos un problema industrial, pero no en Melilla. Tenemos un problema industrial en España. Y por eso tenemos que ser capaces de recuperar un poco la oportunidad de la reindustrialización. Los costes energéticos pueden ser una oportunidad, lo que ahora mismo es un problema. Y Europa se ha dado cuenta, porque ¿qué hubiera pasado en la pandemia si China no nos manda mascarillas? Europa se ha dado cuenta que hay una necesidad de cambio. Y yo creo que hacia ahí tenemos que ir. No obstante, esa industria es necesaria porque es la industria base, pero ojo a la industria tecnológica. Contaba ayer por la noche, no sé si habéis visto recientemente, creo que ha sido esta semana, las 5 principales tecnológicas de Estados Unidos tienen en liquidez en tesorería más de 500.000 millones de dólares. O sea, podrían comprar el IBEX. Entonces, también, o sea, yo creo que Melilla, igual que Ceuta, que la gente lo ve a la distancia y no analiza, creo que es un ejemplo. Se habla mucho de la convivencia, que también, pero es que Melilla está siendo y ha sido capaz de reinventarse. O sea, estaba el Puerto Franco, eso daba unas ventajas, generaba, de repente desaparece, estaban los militares, de repente desaparece, y Melilla siempre se sigue reinventando. Estuvo el comercio atípico, ahora desaparece, y estamos en ese proceso de volver a reinventarnos, de ver dónde elegimos el sector en el que somos más competitivos y en el que podemos ofrecer. Y yo creo que ese es el proceso. Es verdad que ese proceso requiere de acompañamiento para explosionar, para que gente que ahora mismo no se plantea esa actividad diga, oye, venga, va, pues yo estoy viendo esta posibilidad y yo creo que esto lo podríamos desarrollar. Y yo creo que voy a ir a buscar a este empresario y le voy a ofrecer, porque al final, también os digo, la administración podemos hacer, pero en Andalucía, yo iba cada 15 días a Madrid para reunirme con empresarios para ofrecerle a Andalucía, pero los que más empresas han traído a Andalucía han sido los propios empresarios andaluces. Porque sois vosotros que decís, oye, vente a Melilla, conoce, mira qué oportunidad, yo te acompaño, porque si no es difícil que nadie venga, salvo que los propios melillenses tiremos de la gente para que quiera venir a Melilla. Entonces, estoy de acuerdo contigo en esa industria, pero también os digo que pensemos en la industria tecnológica. Tenemos jóvenes, que no todos los territorios tienen jóvenes, hay territorios que la población está muy envejecida, hay una formación que se puede acoplar y hay una tecnología que ahora mismo no tiene límites. Os he hablado, 2,4 millones de teletrabajo, o sea, hoy con un ordenador y tal puedes trabajar prácticamente desde cualquier sitio. Eso es una oportunidad para nosotros. La ubicación física a veces podía ser un freno, ahora ya no hay freno. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces, como tú dices, de atender qué industria podríamos recuperar y sobre todo qué industria de la nueva, porque esto no deja de ser una industria de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial. Yo no sé si conocéis el ChatGPT. O sea, el ChatGPT, que es la pasada, hace discursos, vamos, en un minuto. Yo le pondría discurso Imbroda, tecnología, Melilla. Y en un minuto te hace un discurso de 4 folios. El mundo está evolucionando a unos niveles que tenemos que ser capaces de leerlo para ver las oportunidades. Y, bueno, vosotros que lo hacéis, lo habéis hecho ya muchas veces, continuamente. O sea, Melilla se ha ido reinventando y adaptando a las necesidades. Y eso creo que es la capacidad y el mérito de los empresarios de ser capaces de inventar. Oye, veo una oportunidad aquí, la cojo y me engancho. Veo una oportunidad aquí, la cojo y me engancho. Y hacia eso tenemos que aspirar.
Hola, ¿se me oye? A ver, Juan, yo, en primer lugar, quería agradecerte especialmente, en nombre del empresariado de Melilla, tu visita hoy aquí con nosotros. Y te lo digo que te lo agradecemos especialmente por dos razones. En primer lugar, porque entendemos perfectamente el diagnóstico que has hecho, tanto de la ciudad como del estado en que nos encontramos. Si has dicho que la situación del país es mala, yo te diría como empresario de Melilla que la situación en Melilla es comatosa, absolutamente comatosa. Y te agradezco especialmente porque ha venido mucha gente a Melilla a hablarnos de la situación de Melilla y yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que el único que ha traído algo de optimismo, algo de oportunidad, y yo por lo menos me voy satisfecho de haberte oído y saber que nos has traído expectativas, que hay una hoja de ruta perfectamente diseñada. Se ve que conoces perfectamente Ceuta, has hecho un diagnóstico perfecto tanto a nivel nacional como de Ceuta y Melilla. Y yo lo que quería apuntarte, además del agradecimiento es que Melilla ha medio funcionado bien en otras etapas económicas, cuando han funcionado tres pilares o digamos un apoyo isostático, que sabes que es el apoyo perfecto. Ha sido combinado fronteras, comunicaciones e inversiones, tanto públicas como privadas. En Melilla no queremos ayudas ni subvenciones porque eso genera malestar, genera falta de competitividad y destruye el tejido empresarial. Entonces, esta ciudad se ha mantenido sobre esos tres: fronteras, con sus errores, comunicaciones e inversiones, pero las públicas y las públicas privadas. Con eso Melilla vive. Entonces, yo de este ciclo económico ya me espero poco. El ciclo económico y político, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo que esto se está acabando. También parece muy claro que vas a tener responsabilidades de gobierno antes de que nos comamos los rosquillos. Entonces, te vamos a pedir de Melilla estas tres cosas. Cuando estés allí, que te acuerdes de que estuve en una charla en Melilla, el empresariado estaba comatoso y me pedía frontera, en los términos que tú has dicho, comunicaciones, hemos retrocedido muchísimo en comunicaciones, tanto en avión como en barco, los que venía a Melilla sabéis lo que os cuesta, e inversiones públicas, las privadas, y presencia de la administración del Estado, que también soy funcionario. Es que con eso tenemos una fórmula mágica para que Melilla funcione. En fin, agradecerte de nuevo tu presencia y que estás invitado, que tu presidente te puede traer todas las veces que quiera. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. De verdad que para mí es una oportunidad y es lo que intento hacer. Ahora mismo tengo cerradas ya 26 fechas de visitas a distintos territorios porque la clave es escuchar. Si muchas de las soluciones te la da el sector, ¿no? Escuchando. Has visto que he hablado de frontera, he hablado de las comunicaciones y he hablado de las inversiones. De las comunicaciones, os cuento, lo contaba ayer en la sede, pero yo he venido solo porque el billete para la persona que siempre alguien del equipo me suele acompañar, ¿no? Costaba 1.000 euros. Me parecía un dispendio. Yo, sinceramente, no sé si por ser de Hacienda, si como compañero de la agencia tributaria. Sí, es verdad. Todo el mundo me dice que soy muy apretado. Y yo no voy a discutir que soy apretado. No tanto en mi casa como con el dinero público. Porque es público, es de todos. Quizá por haber trabajado en Hacienda y saber lo que a la gente le cuesta pagar los impuestos. Entonces, como sé el enorme esfuerzo que hace la gente para pagar, sé el enorme esfuerzo que tenemos que hacer para cuidar el dinero público. Costaba 1.000 euros el billete, 1.000 euros. Y dije, voy solo. Pero claro, ese voy solo es que no ha venido una persona que hubiera sido una cena más, una noche de hotel más, un desayuno más, una comida más y a lo mejor algún consumo en la ciudad. Sí, pero vale 400 euros ir a Nueva York. Vamos a Liberia. 440 euros ir a Nueva York. Totalmente. Por eso nosotros, como gobierno, tenemos que sentarnos a hacer ese tipo de análisis para dar soluciones. Es decir, es dar la caña, pero dame la caña. Déjame que nosotros podamos pescar. Y decía el compañero anteriormente que no contesta, por ejemplo, hablaba de los militares. Eso es lo que me refiero a la presencia o la inversión. O sea, oye, si hace falta, hay otra oportunidad, ¿no? Si analizamos, por eso digo, yo os he contado al principio lo más negativo y ya luego me voy a positivo porque lo creo profundamente. España tiene que incrementar la inversión en defensa hasta el 2%. Esos son miles de millones de euros. ¿Cuánto le puede tocar a Melilla en ese reparto? ¿Es que no hay cosas del I+D más I militar que se pueda hacer desde Melilla? Pues igual que en Cuenca, igual que en Teruel, igual que en Valencia, igual que en Madrid. Si se va a hacer más contratación, no se puede hacer. Si se va a trabajar todo el tema de ciberseguridad, ¿por qué no se puede hacer desde aquí? Si tenemos las infraestructuras, lo que hace falta, que es el cable, está, ¿no? Además, fuisteis pioneros ahí, el presidente, viendo no lo que hacía falta en ese momento,
sino lo que podía hacer falta dentro de unos años, que creo que esa es la clave del buen político. Escuchar y decir, oye, no piensen mañana, vamos a pensar qué puede pasar dentro de 7 años. Y como me explicaba, no solamente ha dado esa seguridad a la ciudad, sino que además le ganó dinero, ya la jugada perfecta. O sea, ya si encima haces eso, entonces por ahí es por donde tiene que ir. Oye, pues en el ámbito militar es una enorme oportunidad que se abre para territorios que han tenido una fuerte presencia militar, pero en el buen sentido, o sea, es que hay mucho dinero para invertir ahí que se puede hacer perfectamente en estos territorios. Lo único que tiene que haber es convencimiento también político de decir, oye, aquí hay que dar oportunidad para que se puedan desarrollar y estar plenamente convencido y no dudar en ningún momento de la españolidad y de la conexión que tiene que tener. O sea, que cada vez Melilla tiene que estar más cerca de la península, no más. Y luego, es verdad también que tenemos que hacer un trabajo especial en Europa. O sea, a mí me daba mucha rabia cuando decían, no, porque la frontera de Ceuta, la frontera de Melilla, decían, ¿frontera de dónde? Es que esto no es de Ceuta de Melilla, esto es de Europa, ni siquiera de España. Esta es la frontera de Europa en otro continente. O sea, tenemos que convencer de decir, oye, aquí tiene que haber presencia europea en la frontera. O sea, igual que en otras fronteras hay representantes de las fuerzas europeas, allí, aquí tiene que estar. Y esa también es una responsabilidad política que nosotros tenemos que trabajar en Europa, decir, oye, aquello no lo podéis dejar solo. O sea, no puede cargar solamente a expensas de los costes de la ciudad, por ejemplo, con la policía local cuando tiene que apoyar, o de la policía de la Guardia Civil cuando tiene que hacer. Oiga, que esto no es nuestro. Que lo que nosotros hacemos ahí, ese trabajo, es una protección para el conjunto. Y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar ahí, hemos conocido la cantidad de trabajo que se hace, no para Ceuta Melilla, ni siquiera para España, sino en materia de seguridad para otros países o incluso otros continentes. Y eso no puede salir todo a costa del esfuerzo de Ceuta y Melilla porque no tenemos capacidad tampoco. Seguro que el presidente o la policía local hacía un enorme esfuerzo y unos enormes costes para algo que realmente no era el ciudadano melillense, no requería de tanto esfuerzo de policía local, era para acompañar y ayudar. Bueno, pues alguien tendrá que darse cuenta de eso y tendrá también que colaborar y hacer compartir, ¿no? Yo creo que en este caso es necesario. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, agradecer la presencia y los conocimientos. Yo vengo representando el sector del juego online y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Dentro de todo el discurso, la orientación que yo he visto, la tendencia, y sobre todo por el trabajo que ha tenido en Andalucía, tiende mucho a una reducción de impuestos, a una fiscalidad un poco especial. La empresa en Ceuta y la empresa en Melilla que estamos en el juego online, obviamente empezamos a llegar a Melilla y a Ceuta por ese régimen especial. Estamos más que agradecidos, obviamente. La diferencia, no hay ni que decirla, lo he hecho, me remito de cómo Ceuta ha invertido y cómo Melilla ha invertido, pero con independencia de eso, todas estas empresas estamos por ese régimen especial. Correcto. Y dentro del discurso, digamos que casi el 80% y las respuestas suyas han sido tendencia a la inversión al I+D+I, a un régimen que sea especial, a una fiscalidad que sea especial, etcétera, etcétera, que ese puede ser el nicho más especial de Melilla. Otro de los puntos que ha dicho en el discurso es la entrada en la Unión Aduanera, que es lo que se está defendiendo del Partido Popular de Melilla. Entonces, mi pregunta sería, y desde mi interés, ¿cómo se explicaría una compatibilización entre esa, digamos, yo lo entiendo, el régimen económico fiscal que tenemos, más a un modelo de zona económica especial? ¿Cómo se compatibilizaría ese modelo de tener régimen económico fiscal, como tenemos las empresas de juego, u otras que podamos atraer, con una entrada en la Unión Aduanera en un antes y un después? Me refiero en que nadie nos pueda tocar absolutamente esos regímenes fiscales, por ejemplo a nosotros, que no nos puedan tocar y que podamos seguir en Melilla, y que si queremos optar, como bien dice, a atraer nuevas empresas, que ese sería el fuerte, incluso estando en una unión aduanera, no nos puedan negar la entrada o el abaratamiento de esos regímenes económicos. ¿Cómo se hace viable esa compatibilización? Claro. Por eso cuando hacía referencia a la unión aduanera decía, ojo, sin perder ninguno de los beneficios que tenemos. Es decir, yo creo que, bueno, al final tú lo que tienes que hacer es intentar plantear en Europa la situación que tienes y hacerles sensibles. Claro, porque nosotros estamos lejos y a veces la gente habla sin conocimiento. Eso me ha pasado a mí. Mira, cuando alguien te plantee, yo hablo de Ceuta, porque me he comprometido a estudiarlo bien, pero cuando alguien nos plantee por qué Ceuta tiene que tener beneficios fiscales, y yo le contestaba, porque desde el año 1415 hay beneficios fiscales en Ceuta. 1415, cuando llegan los portugueses. Se establece una bula papal por el cual en ese momento se permite que los comerciantes que estén en Ceuta, para facilitar que la gente viviese en Ceuta, pudiesen negociar
con los comerciantes musulmanes, que en ese momento era una cuestión que estaba prohibida. 1415. Entonces, a la gente también hay que explicarle, porque la historia nos hace ver realmente por qué tenemos. Entonces, tenemos que explorar con Europa dónde podemos mejorar. Es verdad que estamos en una situación, Melilla está en una situación intermedia, porque no somos región ultraperiférica, pero si tú te comparas, dices, oye, una región ultraperiférica es que está alejada, está rodeada por agua generalmente y tal. Dices, vale, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Estamos rodeados por agua o con un país como Marruecos que siempre estamos bajo la tensión, ¿no? Bueno, pues es parecido. No, pero estáis muy cerca, sí, es verdad, que casi ves la península, pero al final dependes de un barco o un avión igual, y en algunos casos con muchos mayores costes. Bueno, pues eso es el ámbito en el que tenemos que trabajar. Yo cuando estaba en la agencia tributaria siempre hacía esa referencia, por eso la he hecho. Oye, exploremos en una manera, pero sin perder nada, cuidado, ¿eh? O sea, veamos un poco, porque tenemos una serie de ventajas que son muy positivas y que no podemos perder. Pero, por ejemplo, en el juego online, o sea, la seguridad y la estabilidad, la certidumbre es fundamental. Bueno, en esto y en todo. O sea, el problema que ahora tienes es que tú te levantas y si el gobierno se enfada con tu sector te pone un impuesto. Y hemos entrado a eso. O sea, Juanma Moreno quita el impuesto del patrimonio, que no es porque Juanma Moreno quiera renunciar a 100 millones de euros de recaudación. Es porque íbamos a ganar mucho más con la cantidad de gente que se hubiera hecho residente, que no es que seamos tontos allí. Pero no puede ser que a los 3 días María Jesús Montero, la ministra, se invente el impuesto del patrimonio bis, que además tiene defectos de redacción que posiblemente sea impugnado, con lo cual ella lo va a recaudar y otros lo van a tener que devolver. Certidumbre y seguridad jurídica. No puede ser que hagamos leyes que se equivocan y se les olvida poner la bonificación de Ceuta. No puede haber problemas en la legislación que haga que haya que cambiarlas varias veces porque se equivocan. Entonces, en ese camino, tú Europa, si le explicas las condiciones, nosotros tenemos que poner en valor, somos las únicas 2 ciudades europeas en otro continente. Europa tiene que saber si lo quiere o no. Lo tiene desde el siglo XV, ¿no? Nadie ha puesto en duda eso. Y tiene un valor estratégico inmenso. Me vendría que no entro en detalles, pero tenemos un valor estratégico inmenso. Y Europa lo sabe. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir viendo en qué podemos mejorar. Pero, sinceramente, tenemos un régimen fiscal bueno, tenemos un buen régimen de la seguridad social. Creo que falta esa parte de inversión, de presencia de ámbito nacional, de la Administración, y seguir con las comunicaciones, y a partir de ahí yo creo que podemos desarrollarnos. ¿Que se pueden mejorar algunas cosas? Seguro. Seguro que hay algunos elementos que se pueden mejorar en ese régimen. Es verdad que no somos una aduanera y eso en algún tipo de industria nos puede perjudicar. Pues busquemos con Europa cómo no sufrir ese perjuicio y cómo poder hacer elementos de transformación que te puedan dar oportunidades, por ejemplo. Eso es la clave. Pero o sea, a mí si me preguntas, ¿vas a perder algo? Pues entonces yo no querría una aduanera. Ahora, creo que sí que hay que abrir el ámbito de Europa. Mira, nosotros como Andalucía, cuando llegamos empezamos a ir a la Unión Europea. En la Unión Europea hay muchas convocatorias que no es el dinero que se le da al Estado, son convocatorias que saca la Unión Europea. Y cuando nosotros fuimos allí, me acuerdo con un señor vasco, que no me acuerdo el nombre, que yo cuando terminamos de escuchar todo lo que estaba escuchando, decía, entonces usted lo que me dice es que tenemos que estar más en Europa. Dijo, por supuesto, por supuesto. Entonces, ese concepto de unión aduanera yo lo llevo a algo más amplio, es decir, es el poder estar más en Europa, poder trabajar más en Europa. El presidente planteaba, oye, Melilla tiene que tener una representación en el Comité de las Regiones, tenemos que saber qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está hablando. Pues eso es una propuesta de ese concepto amplio de unión aduanera o de Unión Europea, ¿sabes? Y que se vea, y que la frontera, como te decía, es decir, mayor presencia de Europa en Melilla. Yo creo que eso solamente aportaría y os daría más seguridad a todos, ¿sabes? Porque hay gente que todavía lo ve con cierta distancia. Lo que lo probáis, repetís, pero tenemos que conseguir que lo pruebe más gente. Y vuestro sector es un sector que nos puede dar mucho más recorrido todavía, yo creo, ¿sabes? Independientemente de que haya gente que piense que no, a mí me han dicho barbaridades, pero creo que hemos demostrado con el juego online que se ha creado empleo, que se ha creado empleo de calidad, que es una vía de desarrollo para las ciudades. En Andalucía también lo hicimos con el tema del juego, es una actividad legal que ha creado empleo. Oye, y midiendo y controlando para proteger, nosotros se llegó a un acuerdo allí en el que participaban la Asociación de Jugadores Rehabilitados, el sector, los sindicatos, el resto de partidos de la oposición, y se llegó a un acuerdo, se endurecieron las sanciones, se endurecieron las condiciones, pero todo el mundo estaba de acuerdo porque sabía las reglas de juego y se acordaron. Entonces yo creo que ese es el camino. No sé si más o menos te he contestado la idea. Es decir, hay que tener cuidado, como tú dices, pero bueno, tus derechos los tienes ahí como país. Si los defiendes no vas a tener ningún problema. Y ver si somos capaces de sacar algo más en ese camino. Perdona, Juan.
En este tema de la unión aduanera que ha dicho, que es un tema que ha sido objeto de mucho debate en los últimos años, llevamos muchos años debatiendo. Las condiciones económicas fronterizas no tienen nada que ver. La Melilla de hace, que es la reinvención que tú decías, de hace 20 años con la de 40, con la que hace de hace 5 años. Nosotros estamos hablando del Partido Popular del concepto. La Unión Europea como concepto, como manto de protección en político sobre todo, y lo que podamos obtener de ahí. Pero siempre hemos dicho que ese camino, siempre que nuestras especificidades fiscales nos las respeten, porque tampoco no estamos locos dentro del Partido Popular. Evidentemente nos vamos a ir allí, nos va a decir, nos van a meter los aranceles, el IVA, lo otro, fuera el 60%, fuera el 50%. No es esto. O fuera los 10 puntos, el 50% que bajaron en juego. Siempre que nos respeten la especificidad y explorar ese camino. Por lo tanto, abrir la puerta, pegar, negociar, ¿nos interesa o no nos interesa? No nos interesa. Se acabó. Si nos interesa, vamos. Pero el concepto, sí, a priori sí que nos interesa. Es el manto político, lo que decía Juan, de la presencia en frontera, que no solamente tiene que ser la fuerza de Melilla o de España, aquí las que defiendan o protejan la frontera. Se está hablando de frontera y de lo que es Europa, aquí una presencia mayor. Y cuanto más presencia europea tengamos en Melilla, más sostén político de futuro tenemos. Eso está más claro que el agua. 500 millones y 27 países apoyando. Comprendes que si fuéramos fronterizos de Suiza, posiblemente no estaría hablando yo de esto, ¿comprendes? Pero estamos hablando de una situación fronteriza de un país que desgraciadamente no es hostil, porque a este país lo queremos. Yo quiero como miliense a Marruecos. Yo he nacido aquí, me he criado aquí y como comprenderá, a mí Marruecos me atrae. Pero, sin embargo, el Marruecos oficial nos desprecia, nos ningunea, nos quiere hacernos desaparecer. Entonces tenemos que buscar unas vías para tener una mayor protección. Y también viene por la economía. No solamente es que pues, la Constitución y la Constitución Europea, también la economía y los órganos económicos también apoyan esa política. Pero nada más. A partir de ahí, si vemos que realmente nos van a dejar mucho más pobres de lo que estamos, pues no estaríamos locos, claro, evidentemente, ¿no? Y además piensa que todas las condiciones que se consiguieron para el juego online se consultaron con Europa. O sea, eso tiene la bendición, digamos, en el buen sentido de, oye, no os preocupéis que esto está. O sea, lo digo para que no os genere ninguna... Que no fue algo que se les ocurrió, lo pusimos y ya está, pasó. O sea... Pero no por un problema de Europa, sino por un problema... No. Sí. Pero que no tengáis duda porque todo eso se acordó, se consensuó y nos dieron el ok, porque al final España en ese sentido, que haya gente pero no lo hace por eso, lo hace por otros conceptos, porque no quiere. ¿Sabes? Pero bueno, creo que es un error, o sea... Pero bueno, oye, cada uno tiene libertad de opinión. Pero sí, oye, ¿no? ¿No se oye? Ahora, yo llevo 25 años trabajando dentro de la Unión Aduanera y estoy muy cómodo. Lo que no encuentro es ninguna ventaja para Melilla de entrar en la Unión Aduanera, ni en la situación actual ni en la de medio plazo. Es decir, podremos ser interesantes entrar en la Unión Aduanera siempre y cuando aquí hubiera una industria de transformación y que tenemos que exportarla para entrar en la Unión Aduanera. Se podrían solucionar, como te he dicho, mediante otros parámetros, bien una regla de origen, bien una aplicación del Tratado Euro-Mediterráneo, que no seamos tercer país, sino que seamos un país colaborador. Pero como unión aduanera per se no lo veo. Pero mi pregunta iba más que otra cosa, era para la seguridad jurídica, ¿vale? Todas estas bonificaciones que tenemos nosotros en los impuestos directos y los impuestos indirectos están dependiendo siempre de que los presupuestos generales del Estado se mantengan, se incrementan o incluso se reduzcan o desaparezcan, como está pasando ahora con lo de la seguridad social, ¿no? Entonces, ¿no sería posible ya técnicamente incluir todas estas bonificaciones que tenemos dentro de nuestro Estatuto de Autonomía, igual que tiene Canarias un régimen económico fiscal que se aprobó en el año 2014 recientemente, tener esa ley, la del 55, digamos, actualizarla y meter todas esas
especificidades que tenemos nosotros fiscalmente, incluirlas. Y otro tema también técnico es la organización del IPSI con el IVA, por favor. El IPSI es un impuesto arcaico, es un impuesto monofásico. Yo creo que ya es hora de que lo adaptemos a la realidad, ¿no? Y modernizarnos. Y si queremos entrar en la Unión Aduanera y queremos entrar en las regiones ultraperiféricas, nos van a exigir esa armonización antes o después, porque al estar fuera del territorio de aplicación del IVA, que yo creo que es bueno que estemos fuera del territorio de la aplicación del IVA, habrá que armonizarlo. Entonces, esas dos cuestiones técnicas, a ver si se puede. Y una última, y es que en la ley de presupuestos de este año ha salido una disposición final, no recuerdo si la 7ª o la 9ª, en la que a Canarias, a la zona especial Canarias, se le reconoce que el cierre del círculo mercantil completo se le exime de que la mercancía pase por Canarias. Aquí no lo tenemos. Ese famoso círculo mercantil completo, aquí todavía Hacienda discute de que la mercancía tiene que estar llegando aquí a Melilla. Sin embargo, para Canarias, en la zona económica especial, aparte de que tiene un 4% en el impuesto de sociedades y no el 12,5% como tenemos aquí en Melilla, se le ha dado esa seguridad jurídica. Así que este paso después la disposición transitoria. O final, no sé exactamente. Varias cosas. La primera, José Luis, cuando planteas para que haya seguridad, permíteme que aquí hable de política. La seguridad es que gobierna el Partido Popular. Cuando ha gobernado el Partido Popular nadie ha puesto en duda ninguna deducción, ¿verdad? Solamente se ha mejorado. Eso es una realidad. Podéis coger los años. Aquí, cuando ha gobernado el Partido Popular, las deducciones han sido las mismas o mejores. Cuando ha llegado el Partido Socialista, genera estas dudas y estas incertidumbres. Y es más, y además deja el problema futuro. Porque no es hasta septiembre, octubre, cuando está asegurado, y supongo que ahí dirá, bueno, el que venga detrás ya se apañará. Pero el empresario no se apañará. El empresario no sabe lo que va a tener. El trabajador no sabe si eso le va a afectar o no le va a afectar. Bueno, yo creo que eso es lo que realmente hay que dar seguridad. La seguridad se da por ahí, porque tú puedes tener un régimen fiscal y mañana cambias la ley y vuelves a tener el mismo problema. Entonces yo creo que ahí la claridad es que el que esté gobernando tenga la seguridad y entienda lo que es Ceuta y Melilla. Si no entiende lo que es Melilla, lo que es Ceuta, las especialidades, tenemos un enorme problema en este país. ¿Vale? En segundo lugar, tú hablabas del IPSI. Evidentemente el IPSI es un impuesto que tiene ya muchísimos años y que permite perfectamente, y es una cuestión de regulación casi interna, el adaptarlo a las necesidades, a modernizarlo. Y ahí es el Estado el que tiene el impuesto, o sea, se gestiona en Ceuta y Melilla, pero la redacción, de hecho, nada puede hacer Melilla si no tiene el visto bueno del Gobierno de España, con lo cual es el Gobierno el que de alguna manera tendría que buscar la agilización, o la mejora en la gestión, o la mejora administrativa, o la mejora en el tema de las devoluciones más fáciles, o en el tema de la compensación en inversiones, y de algunos elementos del IPSI, que es verdad que hay una parte que son mejores, porque aunque el IVA tiene el IVA soportado, el IVA repercutido, pero es verdad que en el IPSI los importes son menores, pero es verdad que hay algunas cuestiones muy concretas del IPSI que generan una sobreimposición, no digamos doble imposición, pero sí sobreimposición, ¿no? Y que quizá de manera no muy complicada se podría corregir, con lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por último, lo que decías de Canarias, yo no estoy tan de acuerdo. O sea, si hablamos de operaciones triangulares, la mercancía, y eso se dejó ya regulado, porque además yo participé ahí, la mercancía ya no tiene que pasar por Melilla. Yo no sé si está teniendo algún problema o no, pero en las operaciones triangulares yo puedo comprar en la India y vender en Estados Unidos, la mercancía no tiene que pasar por aquí y el beneficio se aplica a la deducción fiscal de Melilla. O sea que ahí yo no sé si hay algún problema, lo estudiamos, pero en principio la regulación quedó prevista para que las operaciones triangulares lo que tiene que tener es el núcleo de actividad aquí, pero que la mercancía tenga que pasar, porque no tenía ningún sentido que un teléfono salga de la India para venir a Melilla para luego ir allí. Es que eso era vamos, de hecho, entonces, y ellos sí que están en Canarias, que estuvimos con ellos, muy interesados. Eso es una cuestión que además defendimos de manera expresa en su momento con Miguel Ferre, con el secretario de Estado, con Diego Martín Abril, con el director general de tributos, con Begoña García Rozado, porque es verdad que ahí se abría una oportunidad que quizá ni Canarias, ni Melilla, ni Ceuta hemos sido capaces de explotar. Yo no sé exactamente aquí lo que hay. Y vino porque había hasta un señor que nos proponía, os cuento el ejemplo, era un señor que se dedicaba a atender a los futbolistas. Al atender a los futbolistas era que el futbolista que quería una tele, lo que cuento es real, que quería una tele que en el mitad del jardín saliese del jardín y tal, que podía que costaba 50.000 euros, la obligación de ese señor, su trabajo era darle todos esos caprichos. Entonces él nos decía, oye, yo desde Ceuta
lo puedo hacer porque al final yo lo que construyo es, busco los instrumentos más raros que existen en el mundo para servir a estos señores que tienen una capacidad económica muy importante y que quieren cosas que los demás... Y yo, no hay un almacén, que esto no es una tienda, sino yo localizo en Estados Unidos, en la India, el producto y se lo sirvo en Alemania, donde la persona está. Ese campo está por explorar. Y hoy con la tecnología no hace falta un almacén, pero ni del producto, porque tú lo que haces es, lo localizo, lo compro y se lo pongo al señor y se instala. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Y si hay algún tema, José Luis, que veáis que está produciendo incidencias o que requiere la norma que se pueda mejorar, ese era el objetivo, para eso se hizo. Si no se ha sido capaz, que a lo mejor ha pasado, que no te lo dudo, si no se ha sido capaz, la voluntad era esa, con lo cual el cambio es relativamente fácil. Pero que las operaciones triangulares, ahora si no lo buscamos, pero yo creo que está, pero que si no, si tú crees que todavía se puede mejorar, porque el objetivo era eso, que eso yo creo que estaba redactado, pero si está generando dudas de interpretación, que puede pasar, que no te digo que no, que yo, oye, que nosotros también en la agencia tributaria nos equivocamos, que requiere una vuelta más para dejarlo más claro, se podría hacer. Y ese es el trabajo que tenemos. O sea, nosotros al final, y eso se lo trasladamos ayer al presidente, nosotros tenemos que tener en todo ese proyecto que le presentemos a Feijóo una carpeta que sea Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si hay que hacer eso, Melilla y Ceuta, perdonad, disculpadme que yo sin querer todavía, Melilla y Ceuta, como tú dices. Pues una carpeta que ponga Melilla y Ceuta y que ese tipo de cuestiones. Oye, el artículo tal que... También os digo, el presidente Feijóo, y lo puede decir el presidente Imbroda, que tiene una relación muy personal, no es que yo le cuente esto, me dice, no, que yo estoy de acuerdo, tráeme cómo tiene que ser el artículo, para que el primer día podamos presentarlo y se acabó. Entonces os abro un poco la vía ahí para eso, si queréis, ¿vale? Bueno, como se oye muy mal, pues me separo un poco. Yo creo que prácticamente la inmensa mayoría de los melillenses quieren que Melilla entre en la Unión Aduanera, la inmensa mayoría de los empresarios melillenses, que Melilla entre en la Unión Aduanera Europea. Por supuesto, todos partimos de la base, como ha repetido toda, de que se tienen que mantener las ventajas fiscales. Tú has hecho una aportación histórica que yo no conocía. Que desde primeros del siglo XV esto está aprobado y ahí está y se sigue manteniendo. Hay muchísimas más posibilidades de que trabajando en Europa eso se mantenga e incluso se mejore, porque efectivamente Melilla, y se nos olvida muchas veces, tienen una importancia estratégica mundial. Entonces, lo que pasa es que hay que empezar a hacer. O sea, yo creo que el Partido Popular oficialmente ya se ha pronunciado a favor de la entrada en la Unión Aduanera. No lo había hecho históricamente, pero bueno, en el pasado, pues ahora y en el futuro. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es iniciar desde el Partido Popular y que el Partido Popular de Melilla se pronuncie claramente a favor de la entrada en la Unión Aduanera Europea. Paso fundamental y que además no se va a producir en ningún caso al día siguiente de pedirlo, eso ya lo sabemos todos. O sea, y por supuesto con una premisa fundamental que es mantener las ventajas fiscales. Entonces, si tú fueses, ojalá lo seas, el próximo ministro de Hacienda, primero a ver si consigues ya con tu experiencia anterior que nos bajen los impuestos a todos, que ya es bastante desastres son. Y no quiero hablar de Hacienda porque, en fin, bueno, me refiero, ahí cedo también la palabra a algunos que han sido jefes de Hacienda en España y a un libro concreto que se llama Impuestos o Libertad. O sea, cuando se escribe un libro que se llama Impuestos o Libertad, hay mucho que pensar. Pero bueno, volviendo al tema de Melilla y Ceuta, sí me gustaría que el Partido Popular insista en que tiene muy clara la postura a favor de la entrada en la Unión Aduanera Europea. Pues yo creo que ahí lo habéis explicado perfectamente. Es lo que hemos hablado de la Unión Aduanera, de la oportunidad. Impuestos o Libertad, que es el libro de Ignacio Ruiz Jarabo, al que hacía referencia,
Yo creo que los impuestos son necesarios, todo el mundo lo entiende, pero tienen que ser equilibrados. La gente tiene que saber para qué se utilizan y lo que podemos aseguraros es que cuando lleguemos lo que no vamos a hacer es subir los impuestos. Y en cuanto podamos los bajaremos. No os quepa la menor duda. También tenéis que reconocer el enorme agujero que nos están dejando y tenemos que... Ya, pero tenemos que prometer lo que podamos hacer, porque si no tenemos un problema. ¿Sabe? Entonces vamos a intentar decir la verdad, que es que esto se ha perdido ya. Decir la verdad no está de moda, pero creo que es mejor decir la verdad y que la gente... pero creo que la confianza se construye así, diciendo la verdad y contando a los españoles lo que realmente está pasando. Y bueno, intentaremos hacerlo, no te quepa la menor duda. Disculpen, muy buenos días. Me llamo Sergio, soy empresario y profesional libre de esta ciudad, ¿verdad? Apuntaba usted que Europa, sus recursos van orientados a la sostenibilidad, es decir, a la economía verde y también iba a la digitalización. Sin duda, yo soy un ferviente creyente de que Melilla debe orientarse hacia la digitalización, ¿verdad? También hasta lo sostenible, que sería lo necesario, y podemos acudir a esos recursos. Pero hay que recordar que nuestro régimen fiscal está basado en bonificaciones fiscales. Es decir, hoy existen, mañana no existen. Sería muy recomendable hacerle saber o hacerle ver que sería importantísimo que nuestro REF estuviera dentro de nuestro Estatuto de Autonomía al objeto de blindarlo. Ejemplo, el País Vasco lo tiene blindado en su Estatuto de Autonomía y la pregunta es, nosotros como autonomía melillense, ¿por qué no? Luego hacía usted alusión a la unión aduanera. Claro, el señor Imbroda, que es muy elocuente, decía, no somos tontos. Si llegamos al final y no nos interesa, pues diremos que no. Pero yo creo que hay que poner en valor algo desde esta ciudad, y ustedes tienen la fuerza para hacerlo, que es que estamos en desigualdad de oportunidades. Y por eso deben de contemplar nuestra entrada compatible con nuestro REF, compatible con nuestra zona franca y compatible con una futurible zona económica especial si fuera necesario. Entonces yo creo que en este sentido en el que tenemos que andar, y mi pregunta, después del rollo que he alargado, versa sobre cuánto tiempo tienen ustedes cuantificado en que podríamos tener una respuesta de la Unión para ese acceso dentro de la Unión aduanera con la protección de nuestra singularidad. Muchísimas gracias. Pues bien, como decía anteriormente, los regímenes fiscales especiales en Melilla, o en el caso de Ceuta, pero seguramente lo estudiaré, y en Melilla será igual, datan del siglo XV, por lo que no debería haber duda por parte de eso. En segundo lugar, y no recuerdo, pero de principios del siglo XX, y yo también eso lo localicé, lo busqué, lo estudié en Ceuta, está firmado un acuerdo que establece que la aduana de Ceuta de Melilla y de Ceuta son aduanas comerciales. Otra cosa es que no se respete. Pero eso no es una cuestión que se tendría que debatir ahora, ¿eh? Eso está firmado por el Reino de España y el Reino de Marruecos. Y no se cumple. Y Europa tiene que darnos una respuesta. Tiene que ayudarnos. Yo no sé cuál es la solución, pero tiene que ayudarnos. Eso nos tiene que servir para ese concepto que decía el presidente de unión aduanera. Es decir, ahora, cuando entras a negociar a Europa, los tiempos los marca Europa, y precisamente, y ese para mí, con todo el respeto a todo el mundo, es uno de los problemas que tenemos en este continente, la burocracia y los trámites no son precisamente rápidos. Entonces, poner una fecha es atreverte a decir algo que seguramente ustedes me sacarían dentro de un tiempo porque no se habrá cumplido. Por mejor o por peor, no lo sé. Porque aquí las cosas, fíjese, en España, en Europa tenemos el impuesto del CO2, ¿vale? Las empresas que emiten tienen un impuesto. Quiere decir que los que fabrican aluminio pagan por la contaminación que hacen. Pero el aluminio que viene de China no paga por ese impuesto. Entonces, han empezado a pensar que a lo mejor hay que ponerle un impuesto a ese aluminio que viene de China.
Pues han dicho que lo están estudiando y que para el 2026 verán a ver si existe un impuesto. En el 2026 posiblemente alguna empresa habrá cerrado ya, les dará igual el impuesto del CO2. Quiero decir que ahí, esa también es una... Por eso creo que tenemos que liderar a Europa, porque si nosotros somos capaces de hacer como en Andalucía, simplificar, agilizar trámites, eliminar todo aquello que no aporta, y lo conseguimos trasladar, conseguiremos esta respuesta. Pero también yo les quiero decir algo que tenemos que pensar en el análisis. Nosotros, en Melilla, tenemos un régimen que no tiene las regiones ultraperiféricas. Lo digo porque valoremos todo en su conjunto. El esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno del Partido Popular, hay un libro no me acuerdo, lo buscaré y se lo mandará al presidente, que recoge los regímenes fiscales de las regiones ultraperiféricas europeas. Léanlo y miren lo que tenemos en Melilla y en Ceuta. Es decir, que tenemos que seguir aspirando a tener, pero por eso yo digo que quizá nuestra clave tiene que ser comunicaciones, caña, inversiones, caña, es decir, tener instrumentos, poder dar seguridad a los sectores del juego online para que sigan desarrollándose. Es decir, tenemos un régimen que ya es muy beneficioso y que nosotros, desde que llegamos, como os he contado, hemos ido mejorando. O sea, era un 50% la renta y se le incrementó un 60%. Había muchas dificultades en el cierre del ciclo completo y lo hemos hecho metiendo más que ya no haga falta cerrar el ciclo completo, sino que en atención al número de trabajadores te puedas aplicar una deducción, un forfait seguro. Oye, que se está debatiendo si lo podemos ampliar, perfecto, las cuantías, pero eso no lo tienen otros territorios. Entonces yo creo que ahí también tenemos que analizar bien lo que tenemos y compararnos con el resto. Lo digo para que veamos que las vías que tenemos que explorar no es una solo. La unión aduanera es muy importante, pero pensando en Europa, como decía el presidente, no que nos vayan a dar una fórmula mágica, sino en más Europa, más presencia, más Frontex, más inversión, más fondos europeos, un tratamiento diferencial, una aportación mayor por lo que aportamos, o sea, una valoración de eso, ¿no? O sea, en ese ámbito. Yo creo que no nos quedemos solamente en el concepto de aduana, sino yo creo que lo que se plantea es un concepto Europa, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que ir. Yo creo que ya es... bueno, pasa palabra y ya vamos acabando ya porque Juan tiene que volver a Madrid. Sí, hola. Buenos días, Juan. Soy Andrés. A ver, bueno, más allá de que estamos de acuerdo, estoy de acuerdo en avanzar hacia la unión aduanera, el modelo canario, sí que es muy importante para la ciudad para la conectividad. Entonces, en esa carpeta que tú dices, todas esas centros de guerrilla, era que te apuntaras, ¿no? Infraestructuras más importantes. Era que apuntaras que las un poquito fuerte. No, yo no estoy entrando. Quisiera que apuntaras a la carpeta que nos va a hacer la guerrilla, el tema de las tiendas que están estancadas y están en campaña. Por eso, tenemos que llegar más a Europa y más a España, necesitar aeropuertos, una regla de horarios, de las 7 de la tarde, ampliar la pista y mejorar la posición. Eso es vital. Porque aquí hemos suspendido para que no hay más, hay más poco. Para que los modelos hay que tener en cuenta de cara a una prioridad para la ciudad. El puerto se hace una ampliación, porque hay una dificultad marítimo que se paró. Y bueno, esa gestión como suelo industrial que es interesante, además de que gana la ciudad un 10% de la aplicación que tiene actualmente, se mandará un número de porcentaje, pero vamos, realmente la pregunta es buena, y sobre todo también es una inversión política para que el vecino vea que también se apuesta por la ciudad en infraestructura. No solo es buscar la rentabilidad, que también es una inversión política que la que está necesario y invierte en la ciudad y no haga un parque de relaciones, hay muchos contaminantes, o hay suelo, y ahora no hay, y sí hay. Por tanto, mejorar las dos infraestructuras, la más importante de la ciudad, como el aeropuerto y el puerto, me parece que creo que si lo tenéis muy en cuenta de cara al programa político y a la Pues esas dos cuestiones fueron dos cuestiones que, por ejemplo, ayer el presidente me trasladaba como prioritarias, me hablaba del proyecto del puerto.
que eran aproximadamente 300 millones, creo que me decías, que era un proyecto que se ha quedado aparcado y que no tenía opción. Y luego el aeropuerto, las conexiones. O sea, si tú te conectas con Málaga, 150 destinos. O sea, es que es muy sencillo. O sea, por eso digo, pero que el objetivo debe ser comunicar con Málaga. Tú comunicas con Málaga y estás conectado con 150 destinos. Ya a cualquiera que vayáis a buscarlo para que venga a vivir a Melilla, ya tienes el argumento, que es el que utiliza Málaga. Málaga ha utilizado 150 destinos. Han hecho un esfuerzo brutal. Pagaron de su bolsillo la conexión con Nueva York para poder ofrecer eso. Y les ha funcionado. Pues nosotros, ya que beneficiémonos del trabajo de Málaga y tal. También os digo, en ese camino, y me llevo esas dos referencias porque me las había planteado el presidente, estamos abiertos. O sea, cualquier cosa a través del Partido Popular aquí, estamos construyéndolo. Ideas que se os ocurran, proyectos que veáis. Ideas, oye, ayer hablábamos de eso, del parador, del proyecto que tenía el presidente, la posibilidad de haber cambiado con el tema militar, o sea, ese tipo de cuestiones, porque necesitamos, cuando lleguemos, mandar ese mensaje y que la gente diga, oye, aquí hay una apuesta decidida del Estado, no hay duda, sigamos para adelante. Para que vosotros, que sois los empresarios, digáis, yo sigo invirtiendo en mi ciudad, yo no me planteo irme de aquí, que se han perdido 2.000 personas, ¿no? 2.000 y pico, me decíais, de población. O sea, eso es síntoma muy negativo. No se crea una sola empresa en enero, se van 2.000 personas, la gente no ve expectativas, el camino empieza a ser negativo. Tenemos que revertirlo y tenemos que revertirlo cuanto antes, generando esas condiciones favorables. Bueno, yo quiero dar las gracias a Juan nuevamente. Creo que se ha prestado a hablar con nosotros de todos los temas sin ningún tipo de problema, y que sepamos que Juan Bravo es vicesecretario nacional del Partido Popular, que está en Génova, que por lo tanto aquí está el Partido Popular. Y aquí está el Partido Popular con inquietudes. Yo no he visto esto con otro partido, siempre con el Partido Popular. Sabemos lo que hay que hacer, y tenemos los apoyos suficientes para hacerlo. Tenemos la suerte que Juan, además, como he dicho, es casi melillense porque está en Ceuta, es diputado de Ceuta, y se lo sabe. Y con tu hermano compartí 4 años Javi, casi, y estábamos todo el día hablando de lo mismo. Para descansar. Así que vamos a dar las elecciones, Juan, vamos a poner de presidente a Feijóo, y Melilla va a ir como un cañón. Eso lo tengo clarísimo. Y cuando nosotros ganemos el 28 de mayo, porque hay que ganar, porque aquí ya nos la estamos jugando, pero bien. Cuando ganemos, nos pondremos desde el primer minuto, sabemos dónde nos aprieta el zapato. Y pillamos los 2 peores momentos, o el peor momento, que fue con el señor Zapatero, presidente del gobierno, que nos llevó a la ruina. Y cuando llegó Rajoy se encontró ruina. Y tuvo que administrar una ruina, con el rescate aquel, os acordáis, ¿no? Y al final empezamos a levantar cabeza. Cuando levantamos cabeza, porque Emilia necesita el apoyo nacional, porque lo necesita, para la caña, como tú estás diciendo, cuando empezamos a levantar cabeza con el presupuesto del 2018, 300 millones para el puerto, el colegio que se está haciendo ahí en Gabriel de Morales, desarrollo turístico a través del parador, un montón de partidas importantísimas, pues vino la moción de censura y empezamos otra vez a hacerlo. Por supuesto, hemos gobernado en Melilla 19 años, pero ojo, con un gobierno socialista con mucho más años que un gobierno popular en Madrid. Y Melilla necesita una fuerte relación con Madrid y que Madrid realmente se crea en Melilla. Yo cuando he hablado por ahí, perdonadme y ya termino, cuando hablábamos a pegar las puertas por ahí en Madrid, en muchos sitios, muchas instituciones, yo digo, lo primero que tenéis es que creeros en Melilla. ¿Os creéis Melilla o no? Porque si no os creéis Melilla, pues vámonos, una faena de niños. Si os la creéis, con todas las consecuencias. Y eso está en el Partido Popular. No os quepa la menor duda. Rajoy, todos los consejos de ministros, se hablaba de Ceuta y Melilla. Hasta cuando no había ni un duro. Yo fui a prestarle dinero, escuchadme, fui a hablar con el ministro de Educación para decirle, mira, vamos a hacer un convenio y Melilla pues tienes que hacer 2 colegios y un instituto. No había un instituto, hacía 20 años no se hacía. Nosotros vamos a financiarlo. No te preocupes que yo me lo buscaré ya y luego tú ya me lo pagas. Oye, se firmó ese convenio, está firmado. Gabriel de Morales, lo de caballería y el instituto que se ha hecho. Después ya no dio tiempo a porque afortunadamente empezó la economía a ir mejor y ya me llevan, Juanjo, tranquilo que lo pagamos nosotros. Bueno, pues eso es el Partido Popular. Aquí está el del Partido Popular. Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros. Nos hemos reunido muchas veces con ellos ya, con los empresarios en general, y vamos a seguir reuniéndonos. Y vamos a hacer una Melilla entre todos. Gracias, Juan, por tu presencia.